aquí. Voy a esperar tantito que llegue alguien. Ok, nada más voy a esperar un ratito que llegue alguien. Espero que alguien llegue. Aquí, sí. Unos minutitos más. Muy bien, ya entraron algunas personas, entonces yo creo que ya voy a empezar. Pues me voy a empezar presentando. Yo soy Carla, yo soy una estudiante y soy voluntaria ahorita aquí en Calpan. Y pues hoy vengo a platicarles sobre el cine mexicano. La razón por la que quiero hablar del cine es porque me gusta mucho y yo tomo una clase que se llama apreciación cinematográfica. Y en esta clase, pues este semestre vamos a ver, estuvimos viendo lo que es el cine mexicano y la verdad me pareció muy interesante todo lo que veíamos, entonces por eso a mí me parece que es algo de lo que podemos aprender mucho, especialmente porque es de México, por lo general no hablamos del cine en México y podemos aprender sobre la política, sobre los temas sociales. Entonces, ok, ¿por qué ruido? Ok, no, no pasa nada. Y bueno, pues como muchos no conocemos el cine mexicano, no conocemos el impacto que ha tenido pues en el país ni a nivel mundial, porque, por ejemplo, México ha desarrollado muchísimos géneros cinematográficos y es algo que no es como muy fácil, no es como nada más hacer una película diferente, no, es como que una serie de películas tengan una tendencia y es algo que México logró hacer varias veces. Por ejemplo, es el cine de luchadores. Tal vez algunos han visto películas del Santo o también también el melodrama revolucionario o la comedia ranchera. Este, pero antes de ir a los géneros y al impacto que hay que preguntarnos cómo llega el cine a México. Empezando por Porfirio Díaz, recordemos que, pues, bueno, a él le gustó tanto la cultura francesa que empezó a traer cosas de Francia. Y entre esas cosas que trajo estuvo el cine, porque el cine nació y se desarrolló allá. Entonces lo trajo a México a eso de alrededor de 1896. Y bueno, él fue quien lo trajo, pero la pregunta aquí es, ¿quién lo desarrolló? Quien desarrolló el cine en México fue Salvador Toscano, quien años más tarde, cuando inicia la Revolución Mexicana en 1910, él empieza a documentar todo lo que sucede. Y pues lo que sucede es pues son todas las guerrillas, las guerras, y además, con esto va
ahí, ay, mis notas. Mm, pues todo esto es con fin de dejar como un registro, constancia de lo que estuvo sucediendo y también para promover el patriotismo, para que los mexicanos estuvieran más enterados de lo que sucedía y de lo que estaba sucediendo, sí, de lo que estaba sucediendo dentro de su país. Pero aquí Salvador Toscano, pues él hizo muchísimas grabaciones de la revolución, pero nunca logró unirlas y hacer una película. Fue hasta fue años más tarde que su hija Carmen Toscano pues agarró todas sus grabaciones, las unió y ella inventó bueno, se inventó una familia ficticia y con esto ella iba narrando los hechos de la revolución, pero como desde la perspectiva familiar. Y pues con esto ya le dio una estructura a todas las grabaciones que había grabado su padre. Esta película se llama Memorias de un Mexicano y de hecho, como es una película tan viejita, la pueden encontrar completa en YouTube, está muy interesante, la verdad, a mí me gustó muchísimo. Y también aquí vemos que hay un impacto en la parte de la política, en la parte de las leyes, porque con esta película se empiezan a crear las leyes proteccionistas de la producción cinematográfica en México. Y pues en ese momento era algo pues muy grande porque era un apoyo al arte. Un dato aquí curioso es que México ya tenía como, bueno, considerando que la revolución empezó en 1910, 4 años después empezó la Primera Guerra Mundial, en 1914. Y pues como México ya tenía la experiencia de estar grabando las guerras, lo que, lo que hizo fue guiar a otros países para que pudieran igual grabar lo que estaba sucediendo. Entonces, como que ahí sí vemos que el cine mexicano aportó algo muy relevante al mundo. Tal vez no participó como tal en la Primera Guerra Mundial, sin embargo, sí guió a otros países para que pudieran registrarlo todo. Pero ahora sí, regresando tantito a la revolución, pues de aquí nace el primer género que se llama el melodrama revolucionario, que ya les había comentado. Y además de tocar el tema de la revolución, toca el tema de la industrialización. Y aquí empiezan a desarrollarse muchos estereotipos que ya que al día de hoy todavía vemos como presentes o que vemos así como muy profundos en la sociedad. Por ejemplo, que el hombre tiene que ser un héroe y un líder masculino, mientras que la mujer es un complemento. Durante las películas que se hicieron bajo este género no hubo mucha participación por parte de las mujeres y pues a partir de este mismo género, el melodrama revolucionario, nace el melodrama rural, que es igual, estereotipos sobre las personas indígenas y en ciertas ocasiones romantiza la pobreza. A muchas personas no les parecía correcto que se romantizara la pobreza como si fuera algo incluso heroico. Pero pues como podemos ver, conforme se iba desarrollando el país, se iban desarrollando los mexicanos como sociedad, el cine también iba evolucionando. Otro género es el que se llama rumberas, donde, bueno, todas las películas de rumberas se centran en una mujer y tienen como que la misma historia, pero con variaciones. Es acerca de una mujer que o la engañan o se queda sola, no tiene recursos y esto la lleva a la prostitución. Y pues con esto, ella vive así y la historia va de que ella está intentando alcanzar algo. Y en la película termina en que o tiene una victoria personal o tiene una venganza. Y pues ya les dije, es una trama que se repetía constantemente. Y géneros como este, porque hubo otro similar, van como reflejando cómo se veían las mujeres y todas estas ideologías de género. Y ya lo había mencionado, pero como que el día de hoy como que ya están tan internalizadas dentro de la sociedad que al día de hoy siguen estando presentes, aunque sean ideas de hace ya muchos años. Mm, Algunos ejemplos de estas películas puede ser La Mujer del Puerto, también creo que está en YouTube, está muy buena. Y otro ejemplo, bueno, otro género que
que se fue desarrollando a partir del melodrama revolucionario y rural es el melodrama urbano, que bueno, este es un género que se enfoca muchísimo en las clases sociales en México y el trato que se les da a las personas dependiendo de dónde sea esta, esta clase. Y otra cosa importante que se iba viendo en los géneros y que iba cambiando dependiendo de cada género que se veía, pues es el tema de los valores. Vamos tantito a el género que se llama el western, que es de vaqueros. Era un género que tocaba mucho lo que es la venganza, la violencia, y era como que algo muy recurrente y llegó un grupo de directores que dijo, oye, no me gusta tanta violencia, tanta venganza, y fueron desarrollando el anti-western, que se enfoca más en los valores, tiene dilemas morales, tiene dilemas éticos, y lo que ellos buscan es que se promueva eso en lugar de la violencia. Pero también es importante que veamos el rol de la política dentro del cine. El gobierno, ya saben, a lo largo de muchos años ha tenido control sobre los proyectos, sobre el arte, sobre los medios. Entonces ellos podrían intervenir, ya sea en películas, arte, lo que sea, si no les gustaba cómo representaban algo, cómo los representaba a ellos como el gobierno o a los policías. Y ellos iban a controlar lo que salía en el cine y pues en las películas. Tomemos, por ejemplo, el caso, bueno, hay dos películas, una no me acuerdo bien el nombre, pero es sobre una familia de tres, son tres personas que sería el papá, sería la mamá y el hijo que es como un bebé. El papá es un policía y es como muy respetado el policía dentro pues de la comunidad y pero resulta que este policía es alcohólico y maltrata a su esposa. Un día la esposa se harta y cuando este señor se queda dormido después de tomar, pues ella agarra a su hijo bebé y se escapan. Y nunca se vuelven a ver después de tantos años no se reencontraron. O sea, el niño creció para ya ser un joven, salía a la calle, todo bien. Y, en, y debido a toda la corrupción que había, nos van diciendo que la policía es corrupta y que nada más arrestan a las personas que ven y las fusilan. En uno de estos casos, pues arrestan al hijo y el mismo padre lo manda a, a asesinar sin saber que es su hijo, porque él nunca conoció a su hijo. Entonces la madre pues va, le pide ayuda como de, oye, creo que arrestaron a mi hijo, ¿me ayudas a encontrarlo? Y ahí es donde se dan cuenta que que el padre, el policía, mató a su propio hijo. Y ese era el final de la película, así era. Pero al gobierno no le pareció, no les pareció cómo, cómo pintaban de corrupto al gobierno o a la policía y les dijeron, o cambian el final de la película o no sale la película. Y justamente pues lo tuvieron que cambiar. Hicieron que todo fuera un sueño y que en realidad cuando el señor se quedó dormido, pues ya la esposa no se fue y arreglan su vida. Entonces ahí podemos estar viendo cuánto control había sobre el arte por parte del gobierno. Ahorita tal vez ya no se considere tanto, pero definitivamente sigue, podemos decir que todavía hay control sobre otros aspectos y otros proyectos. El otro ejemplo que quiero tocar es el de Rojo Amanecer. Tal vez han escuchado hablar de esta película, es un poco más reciente, entre comillas, reciente, y narra los hechos del 2 de octubre de 1968, que este día fue la masacre de Tlatelolco. Y bueno, la película fue... Bueno, vamos a recordar tantito los hechos antes de hablar de la película. Este día, en una plaza que se llama la Plaza de las Tres Culturas, el, pues unos estudiantes estaban organizando un movimiento porque no estaban de acuerdo con algunas cosas que la universidad estaba haciendo. Entonces ellos dijeron, ok, vamos a ir, vamos a manifestarnos, todo tranquilo. Pero el gobierno organizó una operación militar junto con el ejército mexicano.
Y esto desencadenó los eventos que llevarían a la muerte de más de 300 personas, la mayoría de estos siendo estudiantes. Y debido a que fue algo que el gobierno de México organizó, realmente se censuró por completo el tema, nadie, no dejaban que nadie hablara de eso. Y pues sí, siendo algo tan censurado, nadie, ni las películas hablaban de eso. Y si querían hablar de eso, lo hacían como de la forma más disimulada posible para que no los vieran. Pero, ¿qué sucedió? Alguien dijo, yo sí quiero hacerlo y voy a hacer mi película sobre esta masacre. Este, este director se llama Jorge Fons. Él, él agarró una bodeguita que estaba pues, fuera de la ciudad y la arregló como si fuera un departamento. Y ahí hizo la película Escondidas. Definitivamente fue cuando eh, pues él hizo la película, lo hizo con muy bajo presupuesto y de verdad nadie se tuvo que enterar. Y cuando terminan la película, ya es, pues ya la editan y está lista para estrenarse, pero no, el gobierno no quiere que salga la película, no quieren que se estrene. ¿Y qué hacen? Pues realmente ponen mucha presión política para que no salga la película. Sin embargo, también hubo presión social para que sí saliera la película. Y entonces tardó como más de un año, pero al final sí salió y al día de hoy pues sigue siendo como una película muy representativa de esos tiempos. Y ya podemos ver el impacto legal y político del cine y pues también cómo se va reflejando el contexto de una sociedad, el contexto histórico, el contexto social, eh, el contexto de género. Bueno, esta película que acabo de mencionar ya tiene algunos años, pero pues nos va contando de las etapas que ha tenido México y del desarrollo de México. Porque algo importante que notar aquí es que conforme iban cambiando de sexenios, había un nuevo presidente, lo que pasaba es que el cine cambiaba mucho desde las películas que salían, cuántas películas salían, si había fondos para hacer películas, si no había fondos. Entonces sí es como cuando estudiamos el cine mexicano podemos irlo entendiendo más cuando estudiamos la historia. Y pues todo esto se ve reflejado en las características de las películas de cada año. Y pues aquí hay algo muy interesante que es, en México quieren separar lo que es el cine de arte y el cine comercial, o bueno, también llamado cine para masas. Estos dos parece que no los quieren juntar. Cuando hacen críticas de películas o los ponen en una categoría o los ponen en otra, como si no pudieran ser las dos al mismo tiempo. Es, y esto es algo que se dio principalmente en la etapa de oro del cine mexicano. Esa fue pues una etapa donde salieron muchísimas películas que ahorita serían consideradas comerciales y pues es algo que no vamos a ver en otros países. Tomemos por ejemplo toda Europa. En Europa por lo general cuando hacen una película no hacen una distinción entre, para quién es o quiénes la van a ver y en base a eso calificar. Bueno, con calificar me refiero a hacer como alguna crítica. Y pues también con esto, ya con el paso de los años, el cine ha seguido muy presente, sigue presente en México y pues tenemos muchos directores, actores, actrices, directoras que ya siguen trabajando ya sea aquí mismo en México o en el extranjero y tienen y pues siguen haciendo este tipo de proyectos que van a resaltar el contexto donde se van haciendo. Algunos de los nombres que tal vez hemos escuchado todos, sería el de Alfonso Cuarón, que hizo Roma, que hizo la de Gravity, hizo una de Harry Potter, Alejandro Iñárritu, y también está Guillermo del Toro, son nombres que seguramente han escuchado, y muchos otros. Pero definitivamente todavía hay mucho que aprender del cine y especialmente del cine de México y que podamos entender si todavía se le da el apoyo para que se sigan produciendo estas películas o si no. Normalmente cuando vamos al cine vemos más las películas que se hacen en Estados Unidos principalmente
y difícilmente en México. Entonces, ya para finalizar, hay que preguntarnos una cosa. ¿Por qué es importante ver el cine mexicano? ¿Por qué es importante estudiarlo o entenderlo? Cuando nosotros vemos las películas mexicanas y además entendemos el contexto histórico, el contexto político, social, lo que sea, podemos aprender mucho sobre nuestro país y la sociedad. Y pues para aprender del cine mexicano realmente no es tan difícil, hay muchos recursos en internet y pues como les estaba mencionando, varias de las películas que, que están muchas películas del cine mexicano están en YouTube y están completas, la verdad, está muy interesante el tema. Y pues yo realmente lo recomiendo mucho si les gusta el arte, si les gusta la historia, vale la pena. Y creo que es una forma en la que todos podemos aprender poco a poco sobre nuestro país cada vez más por medio del arte. El arte siempre, siempre nos ha contado la historia, pero pues el cine en México creo que es algo muy relevante y pues no lo mencionamos mucho. Vale la pena que todos estemos un poco más informados. Eso, bueno, esa es lo que yo tenía aquí planeado. Muchas gracias. Ah, no manches, Frida, sí, tal vez para algunos No Manches Frida sí sea una nueva etapa para el cine mexicano. Pues muchas gracias. Mm.